Hay historias que nos cuentan para celebrar a los grandes héroes, pero hoy, junto al fuego, no recordaremos una victoria. Recordaremos una injusticia, una herida que incluso hoy sigue sangrando en el alma del mundo. Soy la princesa Corina, nieta de Sísifo. Presta atención a la historia que te voy a relatar. El origen de esta tragedia se sembró en los cimientos mismos de la civilización, durante la pugna por el patronazgo de la nueva polis de Atenas. Una pugna desigual. Poseidón, dios del mar y la fuerza bruta, contra Atenea, su sobrina, símbolo de estrategia y sabiduría. Su poderoso tío, Poseidón, hizo brotar una fuente de agua salada, un don de poderío y dominio del mar. Mi diosa, Atenea, ofreció a los hombres su olivo sagrado, símbolo de paz y prosperidad. Los hombres eligieron la sabiduría sobre la fuerza, y Atenea venció. La ira de Poseidón fue terrible, inundó las llanuras del Peloponeso como represalia, pero su orgullo herido no se sació. El rencor es un veneno que espera pacientemente su momento, y ese momento llegó años después, cuando el gran templo de Atenea se alzaba, imponente, en la Acrópolis. Su suma sacerdotisa era la más devota y decían la más hermosa de todas las doncellas de la ciudad. Su nombre era Medusa. Era una mujer mortal, de buena familia, que había consagrado su vida y su virginidad a la diosa. Era bella, sí, pero de una belleza sobria y humilde, culta y amiga del saber, diestra en el telar y en toda clase de artesanías. Su celibato no era una renuncia, sino un acto de poder, una fuente de independencia y respeto en su comunidad. Muchos, al ver su devoción y su sabiduría, decían que era la propia Atenea encarnada. Lo divino no está en el espejo, sino en el juicio. La sabiduría es nuestro reflejo sagrado. Lo demás es solo sombra. Cuando tejemos, cada hebra debe orientarse con propósito. Así teje Atenea, no con fuerza, sino con orden. El telar no impone, guía, como Atenea, que entrelaza nuestras vidas hacia un destino justo. Oh, Atenea, no pido dones, me diste propósito. Que mi virginidad sea escudo, no ausencia. Que mi cuerpo sea un templo, no una tentación. Que mi servicio sea orden, no sacrificio. Un día, sin previo aviso, mientras Medusa rezaba sola en la quietud del templo, el aire se cargó de sal y el suelo tembló. Poseidón, dios de los mares y los terremotos, se materializó ante ella, su presencia llenando el espacio sagrado con una energía de deseo y furia antiguos. Por favor, no, mi señor Poseidón. Soy una sierva devota de la diosa Atenea y estoy consagrada a ella. ¡Respetadme! ¡Os lo suplico! La pobre Medusa, ultrajada en cuerpo y alma, se presentó ante su diosa, su cuerpo roto por el dolor físico y su espíritu quebrado por la brutalidad de un dios. Ni siquiera podía mantenerse en pie, pero la reacción de Atenea no fue de piedad.
fue de furia. Mi señora, mi diosa, Poseidón me tomó por la fuerza. Tened misericordia. Has deshonrado mi templo, mujer. Tu presencia ha mancillado lo sagrado. Y tu belleza, que atrajo la lujuria de un dios, dejará de ser un don. Te convertiré en engendro petrificador. La convirtió en un monstruo, una mujer horrorosa de cabellos serpentinos y mirada petrificadora. Medusa huyó, disfrazada, avergonzada, y se escondió en un lugar recóndito del norte de África, en una oscura gruta, desterrada del mundo de los vivos. Pero Atenea no se conformó, como si la mera existencia de Medusa fuera un recordatorio constante de su propia y terrible injusticia. Pareciera que, para enterrar la culpa, la diosa necesitaba enterrar a la víctima, y así puso precio a su cabeza. Guerreros de todas partes, buscando la gloria y el favor de la diosa, acudieron a la casa del monstruo. Debemos acabar con el monstruo. Somos guerreros de Atenea. ¿Me llamáis monstruo? ¡Malditos seáis! Yo no me meto con nadie. Estoy desterrada del mundo. No soy más que una marginada. Vosotros sois los verdaderos monstruos, no yo. Dejadme en paz de una vez. ¿Os proclamáis guerreros de Atenea? Atenea me maldijo, y su propia maldición acabará con vosotros. Poco a poco, su dolor se convirtió en una locura desafiante. Y con la locura llegó una terrible conciencia de su propio poder. Ya no era solo una víctima acorralada, era una fuerza de la naturaleza, un poder primordial que los propios dioses habían desatado y ahora no sabían cómo contener. Yo soy la auténtica paladín de Atenea. Soy vuestra peor pesadilla. Mi jardín de estatua rivalizará con el esplendor de los jardines elíseos. Que vengan Poseidón y Atenea personalmente. Que dejen de mandarme a sus perritos falderos. ¿Quién se lo impide? ¿Tanto me temen? Así ajustaremos cuentas de una vez por todas. Fue entonces cuando la propia Atenea, decidida a terminar con el caos que su propia injusticia había desatado, encontró el instrumento perfecto, su hermanastro Perseo. El joven príncipe vivía exiliado en la isla de Sérifos, junto a su madre, Dánae, bajo la protección del rey Polidectes, un hombre cuya hospitalidad era solo la máscara de su deseo. Para librarse de Perseo y forzar a Dánae a casarse con él, el rey tejió una trampa de humillación pública. Amigos y nobles de la corte, os he convocado para celebrar nuestra unión y enriquecer el futuro del reino. Como es tradición, un caballo sería el regalo más adecuado. No te preocupes, príncipe Perseo. Conocemos vuestra precaria situación y la de tu noble madre.
vuestra egregia presencia será más que suficiente. No necesitamos caridad, mi rey. Si deseas un regalo extraordinario, yo te lo conseguiré. Traeré algo que ninguno de estos nobles podría siquiera imaginar. Fue en ese instante de furia ciega cuando el influjo de Atenea se deslizó en su mente. Traerás la cabeza de la gorgona Medusa. Te traeré la cabeza de la gorgona Medusa. ¡Perseo! ¡Qué locura has dicho! Eso sería magnífico. Buena promesa. Te tomo la palabra. Tráeme la cabeza de Medusa. Y no regreses a Serifos si vienes con las manos vacías. Perseo marchó preocupado, sin saber cómo podría culminar su hazaña. Por todos los dioses, mi diosa Atenea. Atenea había encontrado a su campeón, tejiendo una red de promesas irresistibles. Si acabas con el monstruo, salvarás a tu madre del malvado rey Polidectes. Encontrarás al amor de tu vida. Y no solo serás rey, sino también el héroe más grande de todos los tiempos. Hasta las estrellas pronunciarán tu nombre por toda la eternidad. Perseo, seducido por la promesa de gloria y la salvación de su madre, aceptó. Y así, las ninfas, por orden del propio Zeus, le entregaron sus dones. Aquí tienes las sandalias aladas de Hermes para volar, el arpe de metal estelar como arma ofensiva, el casco de Hades para ser invisible, el zurrón mágico para guardar su cabeza y mi escudo, pulido como un espejo de bronce. Gracias, mi señora. Juro que vuestros dones no serán en vano. Divinidades femeninas invistiendo a un gran héroe para acabar con una mujer maldita. Pertrechado con el equipo de combate forjado por los mismos dioses, Perseo se entregó a los cielos. Su viaje fue una odisea a través de un mundo que pocos mortales han contemplado. Dejó atrás la isla de Serifos y se convirtió en un punto solitario sobre el vasto azul del Egeo. Asesorado por las viejas grayas, guardianas del conocimiento, cruzó volando el mar infinito, un desierto de agua y sal que separaba el mundo de los hombres del de los monstruos. Finalmente, tras un día de vuelo incesante, alcanzó las costas de la mítica Libia, una tierra de arena y silencio, donde el sol quema la memoria y las sombras se alargan como presagios. Allí en el umbral del mundo conocido, buscó la entrada a una noche de piedra, la guarida de Medusa. Cuando Perseo se adentró en la oscura guarida de la gorgona Medusa, un escalofrío le recorrió la espalda. Miedo. Un sentimiento punzante, incluso para un héroe bendecido por los dioses. Pero mi abuelo siempre dijo que ser un héroe no significa no sentir temor, significa enfrentarlo y triunfar a cualquier precio donde otros fracasaron, pues sin victoria no hay historia que contar. Un héroe es aquel que consigue su propósito, aprovechando cualquier ventaja que los dioses o la propia inteligencia
le ofrezcan. La astucia, a veces, es la más noble de las armas. Así, guiado por la propia mano de Atenea, Perseo llegó hasta el lecho donde Medusa dormía, no como un monstruo, sino como una criatura herida, acurrucada en la oscuridad. Y de un poderoso tajo la mató mientras dormía. Y se llevó su cabeza como trofeo. Pero la historia de Medusa no terminó con su muerte. Su legado todavía pervive. Se dice que de su herida y de su sangre nació Pegaso, la más noble y bella criatura que ha existido sobre la tierra. Perseo ni siquiera lo vio. Pero Pegaso no fue el único que nació con la muerte de Medusa. Se dice que tuvo un hermano gemelo, una entidad del caos que encarnaba el lado más oscuro de los dioses y la esencia de los monstruos. Crisaor, el hombre de la espada de oro, una criatura vengativa de puro caos que encarna todos los valores contrarios a los de Pegaso. Su contrapunto oscuro, la demostración palpable de que las acciones injustas, tarde o temprano, siempre tienen terribles consecuencias. Perseo cumplió su promesa, salvó a su madre, encontró a su amada Andrómeda y se convirtió en el rey y el héroe que le habían prometido. Celebró su victoria, sin saber nunca que solo había sido el instrumento de una tragedia mucho más profunda. Medusa, mi sierva más devota, perdóname, tuve que sacrificarte en pos de un bien mayor. Tu hijo, Pegaso, será la única esperanza para dioses y hombres, el arma para un héroe que todavía no ha nacido y ni siquiera sé todavía quién es. Hay que librar una nueva guerra. Pero no te preocupes, porque siempre estarás junto a mí. Te llevaré para siempre en mi escudo. Avisa a todos los tuyos. Tenéis que encontrar al futuro jinete de Pegaso, esté donde esté. Confío en ti. No vuelvas hasta que no lo hayas encontrado. Hoy os contaré otra historia de héroes y monstruos, y de cómo, de la sangre de una mujer maldita, nació un semidios. Pero antes, mirad mis pequeños, tenemos compañía. Acaba de llegar la lechuza de Atenea. Debemos saludarla como se merece.